Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por estas partes, un saludo súper especial. Me llamo y estamos aquí para desgranar los entresijos del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestras estrellas favoritas. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho suspirar a miles de corazones y ha generado miles de comentarios: el increíble show de Kerem Bürsin cantando para Hande Erçel. Sí, han leído bien. Vamos a revivir ese momento icónico, a analizarlo, a sentirlo y a entender por qué se convirtió en un fenómeno. Si aman el drama turco, si admiran a estos dos talentos o simplemente disfrutan de las historias de amor que traspasan la pantalla, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en la magia, les pido un pequeño favor: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, pero para nosotros significa el mundo. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, y así nos ayudan a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a contar hoy es digna de una película. Imaginen la escena. Las luces parpadean, la multitud murmura expectante y en el centro del escenario, una figura que conocemos y adoramos, Kerem Bürsin. Pero no está aquí para interpretar un papel, no está grabando una escena de su próxima producción. Está aquí con un micrófono en la mano, la mirada fija en un punto entre el público, y un propósito muy claro: cantarle a Hande Erçel. Este no fue un concierto cualquiera, ni una actuación casual. Fue un momento íntimo, un gesto cargado de emoción que capturó la atención de millones. Para entender la magnitud de este evento, debemos retroceder un poco en el tiempo y contextualizar la relación entre Kerem y Hande. Ambos son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, catapultados a la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. En esta novela interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, una pareja que, desde el primer episodio, desató una química arrolladora en pantalla. La complicidad entre ellos era palpable, la forma en que se miraban, la manera en que sus diálogos fluían, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. Los fans, como siempre, se enamoraron perdidamente de su dúo. Crearon hashtags, discutieron teorías, compartieron miles de fotos y vídeos. La demanda de contenido sobre ellos era insaciable. Y entonces sucedió. En medio de un evento o quizás en una celebración privada, Kerem Bürsin subió a un escenario y dedicó una canción a Hande Erçel. No era una canción cualquiera. Fue una elección cuidadosamente pensada, una melodía que resonó con la historia que habían compartido en la pantalla, y que para muchos reflejaba la profundidad de sus sentimientos en la vida real. La canción, según los testimonios y los vídeos que circularon, era un himno al amor, a la conexión, a esos momentos que te hacen sentir que has encontrado a tu alma gemela. La interpretación de Kerem fue sorprendentemente emotiva. Para ser un actor, y no un cantante profesional, su entrega vocal fue sincera y llena de sentimiento. Sus ojos no se apartaban de Hande. Se podía ver en su rostro una mezcla de nerviosismo, pero sobre todo, una profunda admiración y un afecto genuino. ¿Y Hande, cómo reaccionó Hande? Las imágenes la muestran radiante, con una sonrisa que iluminaba su rostro, a veces conmovida hasta las lágrimas, otras veces riendo tímidamente ante la audacia de su compañero. La ovación del público al ver este despliegue de afecto fue ensordecedora. Era un aplauso que no solo celebraba el talento musical de Kerem, sino la autenticidad de un momento que muchos consideraron la confirmación de sus esperanzas y deseos más románticos. ¿Qué hizo este show tan increíble? Para empezar, la vulnerabilidad. Kerem Bürsin se expuso de una manera muy personal. Cantar para alguien, especialmente cuando esa persona es el centro de tu atención, es un acto de profunda valentía. No se trata solo de las notas, sino del mensaje que transmites. Y el mensaje de Kerem fue claro: su admiración, su cariño, y quizás algo más profundo, por Hande Erçel. Además, la narrativa. La historia de Serkan y Eda ya había cautivado a millones. Ver a los actores que daban vida a estos personajes tan queridos compartir un momento tan íntimo fuera de la pantalla, hacía que esa fantasía cobrara vida. Para los fans, era como si el final feliz que tanto habían anhelado en la serie se estuviera manifestando en la realidad. Analicemos la letra de la canción, o al menos lo que se pudo captar de ella y la atmósfera que evocaba.
Si bien no tengo acceso directo a la letra exacta y la interpretación en tiempo real de un evento específico sin más detalles, puedo inferir el tipo de mensaje que se habría elegido para una ocasión así. Probablemente hablaba de la belleza de la otra persona, de cómo ilumina tu vida, de la suerte que se siente al tenerla cerca, de un amor que te cambia, que te transforma. En definitiva, una letra que resonara con la intensidad de la conexión que compartían y que sus seguidores sentían. El hecho de que él mismo eligiera esa canción, que se la dedicara en público, habla mucho de su personalidad. Muestra a un hombre que no teme expresar sus sentimientos, que valora la conexión humana y que está dispuesto a ser vulnerable. Ahora es importante mencionar que si bien estos momentos son fantásticos para alimentar la imaginación de los fans y crear un aura de romance alrededor de las estrellas, también es crucial recordar que la vida de los artistas es compleja. Lo que vemos en pantalla o en un escenario es solo una parte de su realidad. Sin embargo, no podemos negar el impacto que un gesto así tiene. Genera conversaciones, inspira, y para muchos trae un rayo de luz y optimismo a sus vidas. La química entre Kerem y Hande era tan fuerte que los rumores y las especulaciones sobre su relación nunca cesaron por completo, incluso después de que Senkalkam llegara a su fin. Momentos como este show, donde se percibe una conexión tan genuina, solo alimentan esas chispas. ¿Qué podemos aprender de este evento? Nos enseña sobre el poder de la expresión. Nos muestra que en un mundo a menudo cínico, un gesto sincero de afecto puede ser increíblemente poderoso. Nos recuerda que las historias de amor, ya sean ficticias o inspiradas en la realidad, tienen la capacidad de conmovernos profundamente. Y para los aspirantes a artistas o a personas que quieren expresar su amor, este es un ejemplo de cómo hacerlo de una manera memorable y significativa. No se trata de ser un profesional del canto, sino de la intención, de la emoción que pones en cada palabra. Kerem Bürsin en ese momento no fue solo un actor, fue un poeta, un trovador moderno, un hombre que usó el arte para comunicar lo que sentía. Podemos también reflexionar sobre la dinámica de la fama y la relación entre las celebridades y sus fans. Los seguidores no solo consumen el trabajo de los artistas, sino que también se involucran emocionalmente con sus vidas. Esperan, sueñan y a veces celebran sus éxitos y sus momentos personales como si fueran propios. Este show de Kerem cantando para Hande fue un regalo para esos fans, una oportunidad de ver una faceta más íntima de sus ídolos, y una validación de esa conexión especial que sentían entre ellos. Fue en muchos sentidos, la culminación de una narrativa que comenzó en la pantalla y se extendió al corazón del público. El impacto de este tipo de momentos en las redes sociales es innegable. Los vídeos del evento se viralizaron instantáneamente. Las plataformas de medios sociales se llenaron de reacciones, comentarios y análisis. Cada gesto, cada mirada, cada nota cantada fue diseccionada y debatida. Esto demuestra el poder de la cultura pop y cómo ciertos eventos pueden trascender las fronteras y capturar la atención global. Es un recordatorio de que en la era digital, los momentos íntimos pueden volverse públicos de la noche a la mañana, y generar un torrente de opiniones y emociones. Entonces, ¿qué hace que un show así sea increíble? Es la combinación de talento, emoción, contexto y conexión. Kerem Bürsin con su carisma y su actuación, y Hande Erçel con su reacción genuina, crearon un momento inolvidable. La serie Senkalkam proporcionó el telón de fondo perfecto, y el público, con su amor y devoción, amplificó la resonancia del evento. Fue un instante de pura magia, un testimonio del poder del arte para inspirar, conmover y unir a las personas. En resumen, amigos, hemos explorado el fascinante momento en que Kerem Bürsin dedicó una canción a Hande Erçel. Hemos hablado de la química que los une, del impacto de su actuación, de la emoción que transmitieron, y de cómo este evento se convirtió en un fenómeno para sus fans. Hemos analizado la vulnerabilidad, la narrativa y el poder de la expresión en este gesto romántico. Un show verdaderamente increíble que demostró que el amor y el arte a menudo van de la mano. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en uno de los momentos más comentados de la vida de estas dos grandes estrellas. Si este vídeo les ha gustado, por favor, déjenme saberlo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de este gesto? ¿Creen que fue un momento genuino o una estrategia de relaciones públicas? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre ello. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, anímense a darle a ese botón de me gusta, a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, y sobre todo, a suscribirse al canal. Su apoyo nos impulsa a seguir creando vídeos para ustedes. Hasta la próxima y que el amor y el arte los acompañen siempre.